Nosotros somos simiente del verdadero Hijo de Dios. Nosotros somos simiente del verdadero Hijo de Dios. Mi corazón Él redimió y con su sangre me limpió. Aleluya, con su sangre somos limpios. Qué bueno es el Señor. Bienvenido nuevamente en esta preciosa mañana a este tiempo devocional, Caminos de Vida Eterna. Les invito para que allí en casa puedan tener a la mano el libro de Miqueas. Recuerden que venimos haciendo este estudio sistemático del libro de Miqueas. Entonces les invito para que en esta mañana vaya juntamente con todos nosotros a ese libro precioso que hemos venido estudiando, y hoy nos corresponde estudiar el libro de Miqueas capítulo 6. El libro de Miqueas capítulo 6, entonces vamos a estar allí estudiando capítulo 6. Oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, pleitea con los montes, y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes fundamentos de la tierra, el pleito de Jehová, porque tiene Jehová pleito con su pueblo, y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, y de la casa de siervos te redimí, y envié delante de ti a Moisés, y a Aarón, y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. ¿Con qué prevendré a Jehová, y adoraré al alto Dios? ¿Vendré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Agradarás a Jehová de millares de carneros, o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mi vientre por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado qué sea lo bueno y qué pida de ti Jehová. Solamente hacer juicio y amar misericordia y humillarte para andar con tu Dios. La voz de Jehová clama a la ciudad, y el sabio mirará a tu nombre. Oíd la vara y a quien la establece. ¿Hay aún en casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable? ¿Seré limpio con peso falso y con bolsa de engañosas pesas? Con lo cual sus ricos se hinchieron de rapiña, y sus moradores hablaron mentira, y su lengua engañosa en su boca. Por eso yo también te enflaqueceré, hiriéndote, asolándote por tus pecados. Tú comerás y no te hartarás, y tu abatimiento será en medio de ti. Tú cogerás, mas no salvarás, y lo que salvares lo entregaré yo a la espada. Tú sembrarás, mas no segarás. Pisarás aceitunas, mas no te ungirás con el aceite, y mosto, mas no beberás el vino. Porque los mandamientos de Omri se han guardado, y toda obra de la casa de Acab. Y en los consejos de ellos anduvisteis, para que yo te diese en asolamiento, y tus moradores para ser silbados. Llevaréis, por tanto, el oprobio de mi pueblo. Gloria a Dios. Bueno, ya hemos hecho lectura en esta preciosa mañana de el capítulo 6 del libro de Miqueas, ¿sí? Hagamos un pequeño recordatorio de lo que hemos venido viendo. Recordemos que en el capítulo 1 encontramos el juicio. En el capítulo 2 encontramos la sentencia, esa sentencia que Dios determina. En el capítulo 3 encontramos las razones de esa sentencia, los corruptos. En el capítulo 4 encontramos acerca de lo que es esa promesa de restauración, ¿cierto? Y en el capítulo 5 encontramos también esa parte de esa promesa de el Mesías que iba a ser enviado, donde encontramos unos contrastes también. Ahora miramos en el capítulo 6 y hoy vamos a estar mirando bajo el título Convocados para juicio. Convocados para juicio. Lo que nos deja
ver el capítulo 6 es una convocatoria ante un tribunal, ¿sí? Donde el juez es Dios y donde los acusados son el pueblo de Israel. Eso es lo que nos deja ver el capítulo 6, ¿cierto? Una convocatoria ante un tribunal, ante el tribunal de Dios, donde el que convoca al juicio es el mismo Dios, donde el juez es el mismo Dios y los acusados son el pueblo de Israel, ¿cierto? Recordemos que ya hemos venido estudiando con propiedad todo lo que ellos hacían, cuál era el estilo de vida que ellos tenían, sus injusticias, su falta de misericordia y la falta de temor para con Dios. Entonces, la justicia de Dios demanda juicio sobre los culpables. La justicia de Dios demanda juicio sobre los culpables. Es importante que el hombre pueda comprender y que nosotros podamos comprender que la justicia de Dios es muy diferente a la justicia de los hombres. Porque de cierto, en el hombre no hay justicia. En el hombre hay injusticia, ¿cierto? Recordemos que los gobernantes de aquel tiempo y los jueces eran perversos y corruptos. No había justicia en ellos. Eran injustos. Recordemos que ellos determinaban que si a alguien les daba la posición o la facilidad de tener un bienestar económico, ellos declaraban inocente al culpable y al que era culpable lo declaraban inocente, ¿cierto que sí? Y al inocente lo declaraban culpable. ¿Por qué? Porque no había justicia. Pero la justicia de Dios demanda juicio ante, ¿cierto que sí?, sobre los culpables. La Biblia dice que Dios no pasa por inocente al que es culpable. Por eso es muy importante saber cuál es nuestro estilo de vida. Es muy importante conocer y podernos concientizar de cuál es nuestro comportamiento, cuál es nuestro estilo de vida, cuál es nuestra forma de vivir, ¿cierto? Porque, hermano, la justicia de Dios demanda un juicio sobre todos los que son culpables. Usted ve allá Apocalipsis capítulo 20, en el versículo 11 en adelante, donde nos habla del juicio ante el tribunal de Cristo, donde todos los seres humanos, hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, sí, vamos a estar delante de ese tribunal. Y dice la palabra que los libros serán abiertos, ¿cierto? Y allí se determinará quiénes serán culpables y quiénes serán inocentes. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10 o 11 en adelante. Entonces, la justicia, dijo un pensador, ¿sí? Dijo, la justicia no tiene parientes, toda es de hueso sólido, sin carne ni sangre. O sea que la justicia, la verdadera justicia, mis amados preciosos de Dios, no tiene favoritismo. La verdadera justicia no tiene favoritismo, porque cuando somos justos no tenemos favoritos. Ese es el problema que tenemos hoy en día en nuestra sociedad moderna, que podemos decir que somos justos, pero realmente a veces somos injustos porque tenemos nuestros favoritos o porque están los favoritos. Eso era lo que sucedía. Pero la verdadera justicia no tiene parientes, ¿cierto que no? No tiene parientes, ¿cierto? Entonces es importante que miremos en esta preciosa mañana, siguiendo avanzando. En el capítulo 6 encontramos unas razones por las cuales el pueblo de Israel es convocado a ese juicio, ¿cierto? Es convocado a ese juicio. Entonces, las razones por las cuales Dios convoca a juicio a Israel son llamados a juicio. El juez apela a la justicia. Los acusados presentan defensa.
las denuncias y sentencia, ¿cierto? Entonces encontramos 4 puntos importantes, de gran importancia en este capítulo 6. 4 puntos que quiero que vamos a ir mirando paso a paso. Y el primer punto es llamados a juicio. Llamados a juicio. Y eso lo encontramos allí, mis amados hermanos y amigos, en el versículo 1 y versículo 2. Leámoslo juntamente. Dice: oí ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes, y oigan los collados tu voz. Oíd montes fuertes, cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel, ¿cierto? O sea que los convocados, hermanos, a este juicio es el pueblo de Israel. Recordemos que específicamente los convocados a este juicio, aunque se convoca a todo el pueblo, pero específicamente a los que Dios convocaba era ¿qué? ¿A quiénes? Los gobernantes, los jueces, los sacerdotes y falsos profetas que habían en aquel tiempo, ¿cierto? Que se habían enriquecido injustamente. Esa era una de las cosas que se presentaban en aquel tiempo. Ellos privaban a los pobres de la justicia, le quitaban a los pobres su bienestar para ellos poder tener un mayor bienestar. Ahora llegó el momento donde aquellos jueces ya no eran ellos los que convocaban. Ahora era el mismo Dios, o es el mismo Dios que los convoca. Ahí encontramos, dice: oí ahora lo que dice Jehová, levántate, contiende contra los montes y oigan los collados. Son figuras, esa palabra montes y collados son una figura retórica que nos presenta el escritor de Miqueas para hablarnos de aquellos hombres que tenían un alto nivel de reconocimiento dentro del pueblo de Israel, ¿cierto? Entonces ahí encontramos esa parte, mis amados hermanos y amigos. Vamos a mirar aquí en esta, la versión latinoamericana nos dice: escuchen lo que dice el Señor, levántate, llama a juicio a los montes, que las colinas escuchen tu voz. Escuchen montes, el juicio del Señor, firme cimiento de la tierra. El Señor entabla juicio con su pueblo, pleitea con Israel. O sea, que aquí son llamados ¿qué? Los grandes, esos grandes que estaban allá en Israel, que representan, ¿cierto?, los montes y los collados de una manera, ya lo dije, figurada, representan a esos grandes, ¿cierto?, a esos jueces, a esos gobernantes. Y ahora Dios los está convocando ¿para qué? Para un juicio. Y les dice: escuchen, les dice el profeta, escuchen lo que dice el Señor. Los acusados, recuerde que ¿quién es el juez? El juez es Dios. Y los acusados son el pueblo de Israel. Un día nosotros también vamos a estar, hermano, en ese tribunal. ¿Sabe usted que la Biblia dice que un día nosotros tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo para darle cuentas a Dios de lo bueno o lo malo que nosotros hayamos hecho? ¿Cierto que sí? Entonces, miren, nadie se podrá escapar de ese tribunal. Ahora ellos estaban convocados para ese juicio. Ahora ellos estaban convocados para ese tribunal. Pero llegará el momento donde todo hombre y toda mujer, en todo pueblo, en toda nación, en toda lengua, también vamos a ser convocados, vamos a ser reunidos, donde el juez, que es Dios, ¿cierto?, entablará ¿qué? Ese juicio contra las naciones, contra los pueblos, contra toda lengua, contra toda tribu. Y ahí no van a valer títulos,
Ahí no van a valer reconocimientos. Ahí no va a valer nada ante ese juicio que Dios va a establecer sobre todos los hombres en los tiempos finales. Ahora, en el versículo 2 que encontramos del capítulo 6, dice: oí montes fuertes, cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y alterca con Israel. ¿Sí? El profeta o el mismo Dios presenta de una manera también figurada, presenta los montes, ¿cierto? Los montes y los simientes de la tierra como testigos de ese juicio que Dios estaba convocando sobre los pueblos y sobre Israel. Es lo que estaba haciendo ahí. Lo que hace de una manera figurada es que Dios está convocando testigos. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice abiertamente, allá en el libro de Deuteronomio 17:6, que todo asunto se tenía que resolver por medio de 2 o 3 testigos. Y Dios que es el juez, apeló a la misma tierra y a los mismos montes para que fueran testigos contra el mismo pueblo de Israel. Ahora usted dirá: pastor, ¿y por qué? Le voy a explicar por qué. Porque recuerde que ¿dónde se prostituía el pueblo de Israel? ¿Dónde se prostituyó el pueblo de Israel? ¿Dónde iban ellos a hacer su sacrificio? ¿Dónde llevaban los profetas y falsos sacerdotes y falsos profetas? ¿Dónde llevaban el pueblo a presentar sacrificios a los Baales? Los llevaban a los montes, los llevaban a las montañas, los llevaban allá a las colinas para ellos hacer su sacrificio. O sea, los mismos montes y las mismas montañas eran testigos de la desviación espiritual que ellos habían tenido. Los mismos montes. Usted ha escuchado un dicho que dice por ahí que si las paredes pudieran hablar, cuántas cosas pudiesen contar, ¿cierto? Si las paredes pudieran hablar, cuántas cosas pudieran contar. Es un dicho que nosotros tenemos dentro de nuestra cultura. Si las paredes pudieran hablar, cuántas cosas pudieran contar, ¿sí? ¿Cuántas cosas pudieran contar las paredes, hermanos y amigos, si pudieran hablar de nosotros, ¿cierto? Si pudieran testificar contra nosotros. ¿Cuántas cosas han visto las paredes de tu casa? ¿Cuántas cosas han visto las paredes de nuestra casa, ¿cierto? Dijo alguien por ahí, si las paredes tuvieran oídos también, ¿cierto? ¿Cuántas cosas pudieran oír y si tuviera boca, cuántas cosas pudieran hablar? Pero ahí Dios está refiriéndose a los montes. Y los montes serían testigos del pleito que Dios mismo tendría con el pueblo de Israel. Los montes serían los testigos ¿de qué? De ese juicio que Dios estaba estableciendo sobre ellos. Los mismos montes, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya les dije que lo que dice Deuteronomio, allí en Deuteronomio, que les acabo de mencionar, 17:6, dice que todo asunto se resolverá por medio de 2 o 3 testigos. ¿Sabe que cuando se hace un juicio, quiero decirle algo en esta mañana? Por eso la iglesia, nosotros a veces caemos en pecado de injusticia. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros establecemos un juicio, y un juicio a la ligera, sin escuchar a la persona que está siendo enjuiciada, ¿sí? Y sin darle la oportunidad a la persona que se pueda defender. Muchas veces nosotros damos por hecho de que lo que escucharon nuestros oídos, o lo que dijo fulano o lo que dijo fulana, es verdad, pero no escuchamos la otra parte. Simplemente escuchamos a aquel que está estableciendo el juicio, aquel que está diciendo que fulano es esto, que fulano es aquello. Pero nosotros caemos en injusticia y en pecado. Por eso hay mucho pueblo de Dios que está en pecado delante de Dios, porque hemos hecho juicios a la ligera, porque somos expertos en hacer juicios a la ligera, en juzgar a las personas rápidamente, sin conocer y sin saber ni siquiera las razones, ni conocer realmente las circunstancias. Simplemente damos por hecho que lo que los demás dicen es así, ¿cierto? Decían por ahí en un perfil de Facebook, decían que un mal comentario
nos hace odiar al inocente y nos hace amar al culpable. Cierto que si un mal comentario nos lleva muchas veces a odiar a personas que ni siquiera no tienen culpa, simplemente porque usted escucha cualquier cosa y la da por hecho y usted dice así es, y entonces emite rápidamente un juicio. No, Dios, hermano, demanda que a la hora de nosotros hacer un juicio, a la hora de nosotros tomar un caso que sea riguroso, deben de haber testigos, deben de haber personas ahí que se den cuenta de lo que está sucediendo. 2, la persona tiene derecho a ser escuchada. Eso lo establece, hermano, las jurisprudencias judiciales. O sea, la persona tiene derecho a ser escuchada, la persona tiene derecho a que se le pueda escuchar o a que haga, puede hacer defensa propia, por decirlo así. Por eso mismo Dios dice que llamaría a los montes y los collados de una manera figurada para que fueran testigos de ese juicio que Dios iba a entablar contra el pueblo. Dios entra en un pleito con su pueblo. Oiga, increíble, mira, ahí lo dice. Oí montes, fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y alterca con Israel. ¿Qué tenía Dios con ellos? Un pleito. ¿Y por qué había un pleito? ¿Por qué Dios los llama a los estrados judiciales? ¿Por qué? Porque recuerde que ellos eran culpables. Ellos habían cometido delitos de injusticia. Ellos habían cometido delitos de falta de misericordia. Ellos habían cometido delitos de robo, de mentira, de engaño. ¿Quiénes? Los gobernantes de Israel, los jueces de Israel y los falsos profetas y los sacerdotes de aquel tiempo eran culpables. Culpables de injusticia, culpables de mentira, culpables de robo, culpables de tantas cosas que usted encuentra ahí en el libro de Miqueas. Por eso yo le invito que si usted no lo ha leído todavía, lea todo el libro de Miqueas. Y ahí usted se va a dar cuenta todas las cosas que los profetas hacían. Ahí usted se va a dar cuenta cómo los gobernantes de Israel se enriquecían. Lo mismo que sucede hoy en día. Por eso recordemos que de inicio decíamos de que esta enseñanza no solamente es para conocimiento, sino para hacer aplicativo. ¿Qué pasa hoy en día con los gobernantes? Lo mismo. Los gobernantes, hermanos, toman el poder y se hacen ricos ellos, ¿cierto que sí? Y hacen pobres a los más pobres, ¿cierto? Lo mismo sucede hoy en día. ¿Qué pasa en el aspecto religioso, en el sistema religioso? Encontramos engaño, encontramos mentira, encontramos, hermano, una vida o ministros, hermano, que se camuflan detrás de la vida del evangelio o se camuflan detrás del ministerio para poder obtener un beneficio económico, para enriquecerse. Yo quiero decir en esta mañana, culminando este primer punto, porque no alcanzamos sino a ver este primer punto, quiero decir, un día nosotros, pastores, profetas, evangelistas, maestros, vamos también a estar en ese juicio delante de Dios. Allá vamos a llamar, Dios nos va a llamar. Nadie se va a poder escapar, querido amigo, no importa el título que usted pueda tener, no importa el título que nosotros podamos tener. Ese título que nosotros tenemos allá no nos va a salvar. Ese título que nosotros tenemos allá no nos va a servir de nada. Porque allá, hermano, también tendremos que rendirle cuentas a Dios. Cada ministro, cada pastor. Si aquí en esta mañana hay pastores que están escuchando este mensaje, yo quiero decirle en esta mañana, un día usted y yo vamos a estar delante de Dios. Y allá Dios, en ese juicio, hermano, tendremos que darle cuenta de las mentiras que le enseñamos al pueblo, cómo desviamos al pueblo de la doctrina para ganar un beneficio económico, cómo maltergiversamos la palabra de Dios para obtener un beneficio económico. Allá se dará cuenta, hermano, cuando allá se pase lista, decía un hermoso coro cristiano, cuando allá se pase lista. Entonces, mira que dice Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10 y terminamos en esta mañana, y mañana terminamos con nosotros 3 puntos que nos quedan faltando de este mensaje: convocados a juicio o llamados a juicio.
Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Al hombre nosotros lo podemos engañar, a la humanidad nosotros la podemos engañar, pero jamás vamos a poder engañar ¿a quién? A Dios. Y un día nosotros allá, delante del juez de toda la tierra, tendremos que dar cuenta de lo que hicimos y de lo que no hicimos. Allá vamos a estar como ellos, que fueron convocados a un juicio de parte de Dios, ¿sí? Y allá vamos a estar delante de nuestro Dios, ¿sí? Y allá dice el Apocalipsis que los libros serán abiertos, ¿sí? El libro de las memorias, en el libro de las memorias aparecerá todo lo que usted y yo hicimos. Puede que nadie sepa lo que usted y yo estamos haciendo. Puede que nadie sepa lo que tú estás haciendo. Puede que nadie sepa, hermano, lo que usted ha hecho. Pero Dios lo conoce. Y allá en ese juicio, Dios, hermano, dice la palabra, que saldrá a la luz todo lo que está escondido.